Suplente. Dame 5 minutos. ¿Qué tal? Voy a pasar un segundo. ¿Todo bien? Dentro de que cabe.
Atención, tripulacións, quedan 10 minutos para o comezo da proba. A partir deste momento, o campo queda pechado. Tripulacións, campo pechado. Saludos, moi bons días, benvidos aquí a este campo de regatas do CUN, o Campeonato Xunta de Galicia de Traiñeiras 2026, organizado pola Sociedade Deportiva Tirán. Temos unha mañá fantástica para disfrutar do remo de Banco Fixo aquí na Ría de Vigo, día grande da temporada. En xogo as coroas autonómicas. O ano pasado estes títulos que se puxeron en xogo en Aguiño, en Ribeira. Este ano aquí, en Moaña, empezou onte a competición con 38 traiñeiras das 5 categorías, 21 clubs representados. Foi a xornada clasificatoria para as finais que van a arrancar ás 11 en punto coa categoría de barcos veteranos mixtos. Así que a partir das 11 empezaránse a xogar as coroas autonómicas nesta cita organizada pola Sociedade Deportiva Tirán. Imos ter primeiro esa proba mixta, despois a veterana femenina, masculina, despois a absoluta femenina e despois a máis longa, a única que se vai disputar a 4 longos, o resto a 2 longos, a regata absoluta masculina. Control de embarque está teniendo lugar. Detrás donde está la carpa de sweepers árbitros y de delegados. Hay control de fichas. La punta.
No hai controlantes, e despois, vai dicindo aquí os tipos árbitros. Lembramos na primeira das quendas, na mixta, veteranos mixta, dous barcos, Esteirana e Chapela van ser os protagonistas. Sí, pero... Atención, tripulacións, categoría veterano mixto, Esteirana, calle 2, Chapela, calle 3, tripulacións, por favor, a liña de saída. Aquí soltas un plano. Estás encargado de estar los cortos, ¿no? Claro, vos estás los cortos. Vas a ver toda la carrera. Herramienta duplicada. Ah, sí, sí, multiplicador, sí. Pero, claro. No, ah, sí. Luego también tengo un poco máis a cámara tamén. Sí, ten recorte, non? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sí, vale. Pues nada, pues me queda ir a sujetar ahí.
Tripulación, vamos entrando, collendo a rabiza. Pensamos as dúas, por favor, unha vez a rabiza este tensa, deixamos de remar. Chapela proa. Quietas, quietas. Pues hoy acaba de comenzar este día de finales no Campeonato de Galicia de Traiñeiras, Campeonato Xunta de Galicia, aquí en Moaña, en Tirán, con dúas embarcacións medíndose cara a cara nesta categoría veterana mixta. Polo carreiro número 2 temos a Esteirana, polo 3 está Chapela Huesco, así que man a man servido polo primeiro título da jornada neste Campeonato de Galicia que arrancou onte coas clasificatorias. Vamos a repasar tamén quen está clasificado para as seguintes finais. Na veterana femenina, esta mixta foi e final directa. Na veterana femenina van a estar Meira, Puebla, Cabo e Vila de Cangas. Nos veteranos masculinos, Cabo, Chapela, Meira e Vila de Cangas. Na proba absoluta femenina, aí vai estar Tirán, Perillo, Chapela e Amegrove. Y la última, la absoluta masculina, Chapela, San Bartolomé de Meira, Cabo da Cruz y Club de Remo Ares. Así que en marcha esta regata e a dos longos, igual que todas, excepto a absoluta masculina. Se les enganchó un remo para no descansar. Tenían que protegerse. Ya, decía, qué bien está. Yo es porque quiero grabar la salida. No, yo es que en otros lados no me está bien. Este tiene como un accidente. No, vente para seguir, vamos a hacer. Vamos a hacer. Eso me di cuenta. Esa estuvo bien. Se los iban a comer todos y ya no quedaba para los demás. No lo sé. Ahí. Ah, porque ayer no fue. Ah, no, yo como tenía que marcar. Bueno, hoy tenéis las cosas.
Ahí está, en plena virada. Rematando o primeiro dos dous longos. Lembramos carreiro número 2, Esteirana. Polo 3, Chapela. Juancillo, hay una piedra guay. No le acompañes la ciudadela. Medio. No, la Yo pensaba que salía Yo vi un vídeo en remo, empezó a hacer el mismo movimiento que las demás en remo. Ahora Pues íbamos preparando para ir a desenlace de la primera categoría de la jornada en este campeonato Xunta de Galicia. Ahí tenemos o man a man entre Esteirana e Chapela, o primeiro dos 5 títulos en xogo este campeonato que se celebra unha semana antes do que vai ser o campeonato de España. A vindeira fin de semana tamén neste concello, en Moaña neste caso no campo de regatas de Meira. Ahí están, man a man, Esteirana y Chapela. Y vamos a ver que viene la primera en cruzar las boyas de llegada. Último, el definitivo longo. Carreiro número 2, Esteirana. Carreiro número 3, Chapela. Ahí están entrando en la parte final de la regata. Bueno, pues salió público que comece a animar a estes dos barcos das dúas cañeiras, as primeiras que entraron en competición, categoría veterana mixta, con Esteirana que se veía que ven por diante, Sabiro antes que Chapela,
Así que o conxunto de Esteiro que ten na súa man aí o primeiro título da xornada esta categoría mixta final directa onde non houve clasificatoria. Así que única toma de contacto con este campo de regatas. Ahí está indo en una embarcación rapidísima buscando as boias de chegada. Levantarse, semella que máis que suficiente para que Esteirana sexa a primeira campeón do día. 5 campeóns que estamos buscando aquí en Tirán. Aí está o esforzo final da Remeira, dos remeiros de Esteirana. Que descoiten ben eles aplausos. Esteirana que se vai proclamar campeona de Galicia de Trañeiras, categoría veteranista. Ahí está a celebración do barco de Esteiro. E a segunda posición que se escoiten tamén ben esas palmas para recoñecer o esforzo de Chapela Huosco o seu barco mixto na categoría de veteranos. Despois además de representación na categoría veterana masculina entra agora Chapela Huosco, por lo tanto rematou a final da categoría veterana mixta. Atención, tripulación de Esteirana e Chapela, teñen que pasar control de embarque. Esteirana e Chapela, control de embarque no mismo sitio donde se pasou onte. E tripulación de Chapela ten que pesar embarcación. Chapela, control de embarque e pesaje de embarcación. Pero hay equipos en España igual. Me traigo cámaras más. Hay un poquito, pero bueno. Ahí luego ya pillan las cámaras de allí. Ahí hay dúas ali, non me hai dúas. Ali hai dúas máis. E dos drones, nos barcos hai 8 polo menos. Es que nos remolló muy mal. Fatal, me parece. Pues ahí están recuperándose el esfuerzo las embarcaciones veteranas mixtas de Esteirana y de Chapela. Siguiente final, veterana femenina. Ahí vemos a Sander Tolameo de Meira polo carreiro número 1. A Puebla, que son as defensoras do título, polo carreiro número 2. Cabo da Cruz vai estar polo 3. Vila de Cangas polo 4. O público que están chegando aquí, sumándose a este campeonato de Galicia. Hai cantina, o entrar aquí neste espigón. Aí está a cantina da Sociedade Deportiva Tirán. Ainda estamos en hora de desayunar, o ten que ir adelantando vermú. Aí ten a cantina. Hai servizos, tamén ali que necesite o baño. Tamén hai servizos que pon a organización. E despois para subir a este muro, de mellor se ve
a regata, hai unha escaleira en cada un dos laterais. Está subindo aí a xente de Puebla que está subindo aí. Pues por aí se pode subir, tanto por un lado como por outro, para seguir as regatas que veñen por diante, que son 4. A seguinte, a veterana feminina. No, hoy tengo amarillo. Ayer le tenía naranja. No. ¿Qué hay? No, está claro. Ha sido culpa de ellos, así que. Ha sido como ellas que entraron para el convoy y recularon. No han sido ellos, confianza. Sí, pensando en amarillo, sí. Nardo, Gatti. Tripulación, categoría veterana femenina, San Bartolomeu, calle 1, Puebla, calle 2, Cabo da Cruz, calle 3, Vila de Cangas, calle 4, tripulacións, por favor, a liña de saída.
Vamos subiendo a Revista, por favor. Ese chico que no. Mira, perdona. Esa la cámara y Está por detrás. Ahí, ahí. Medio medio. Ahí, gracias. Es otra cosa más que estorbar. Mira que me gusta chupar cámara. Pensamos la vista Mira, 4, va a salir por un primer favor. plano. Y una vez que la vista esté tensa, deixamos de remar. Yo ya tuve que poner la chaqueta que me dio. Eso seguimos. Vamos y nos dejamos, por favor. Hacemos prueba. Despacio. Sin remar, os remáis, por favor. Gracias. Vamos a la metro. Puebla, sin remar no moveremos, por favor. Gracias. Puebla, popa. Vamos a la maestra. Puebla, popa. Creo que dicen popa, non proa. Por favor, popa. As demais proa. Calle Sume 3 proa. Tripulación de Puebla, último aviso. Sin mover, remo. Gracias. Calle 3 proa. Calle 4 proa. San Bartolomeu proa. San Bartolomeu, si sigue agarrando la revista con esa mano, no vais a ser capaz de hacer proa. Gracias. Calle 3 proa. Cabo proa. San Bartolomeu proa. Isla de Cangas proa. Cabo proa. San Bartolomeu, stop, stop. Cabo proa. Quietas. Venga. ¡Ay, necesario! ¡Saca otra embarcación de veterana femenina! Que está arrancando a finalísima de este campeonato Xunta de Galicia. Con Sandro Tornel de Meira, que va con carrero número 1, Puebla, más defensor del título. Polo 2, polo 3 está Cabo da Cruz, polo 4, Vila de Cangas. Por lo tanto, dos equipos de Borrazo, dos do Barranza, esta finalísima veterana femenina. Compramos una trailera nova porque me necesito. Tiene Nardiño. Nardiño, ¿qué? ¿No sabes las tiro que? No, no me quiere. Botáronme fora. Regata a dos longos, veteranos mixtos. Hubo redondo 12 minutos longos, 13 minutos o tempo. Las dúas tripulacións, estamos que gañou este Irán Amotiante Chapela, e imos ver canto fan os equipos femeninos o ano pasado en Aniño, en Ribeiro, nosotros contra Galicia, y con Jesús Puebla, la victoria.
vas ahí? Vamos a beber a rajata, ¿Te emborrachas o qué? Hoy es libre. Muy bien. Papá, contesta, papá. A ver, tú vas a tener la toalla. Todas las cosas de notas de tirar cuatro embarcaciones nacionales. Categoría de tiranos femeninos. Alberto la media remando por los carreros número 1, Puebla por 2, Cabo la Cruz por 3, Vida de Cangas por 4, llegándose hacia Boga. Vete a Facebook, Federación Gallega de Remo, y no tienen el directo. Federación, el directo. Tú no tienes cartera. Yo lo he puesto en la plaza. En YouTube, en Liga LTC. Hola, Fer. Atención ahí que están a pique de virar, tenemos que estar. No se pueden seguir en directo a través de YouTube. Cuenta de YouTube, que aquí la Liga Galega de Trañeiras. Ahora un concurso de espectadores en directo, viendo aparte y con imágenes del Diodrón, imágenes espectaculares. Va a ir esta regata de veteranas femeninas. Ya la podemos ver aquí, precisamente en YouTube, que están en primera mirada. Viva de Cangas. Acudir en primera posición. Máxima igualdad del joven entre Neira y Cabo y Puebla que llega cuarta. Hay que llegar, ¿no?
rápida y además una diferencia sustancial al remate do primeiro longo. Entrega de premios, recordamos lo que pueda ser las instalaciones. Molí de Unión Deportiva Milán, Asociación Arco, Xunta de Galicia, este Campeonato Xunta de Galicia, Bolsalí, ahí van a subir el podio, los tres primeros equipos, las 5 categorías que tenemos. A primera se remató con victoria de Esteirana. Ahora estamos disfrutando la final veterana femenina. Con Meira por la carrera número 1, Puebla por 2, Cabo la Cruz por 3, Vila de Cangas por 4. Bueno, tenemos muchísimo público aquí asistiendo a esta final de la categoría de tabla femenina y haciéndose sentir que yo estoy ahí los ánimos a Romeiras, que están ahora mismo dando todo arriba de Vigo, buscando las huellas de llegada. Navidad Vila de Cañas, que pasó por delante de Meira y de Caro. Y a cuarta Puebla ha defensado el título. Vamos a ver, Sevilla de Cangas, hay que mantenerse ahí en primera posición. Remando la Súa Comarca, la Súa Riga, buscando a Remeiras Calesas, a medalla de oro en este campeonato de Galicia. Y hay que lembrar, después aplican todos los handicaps, así que la cosa puede ser a entrada en línea de meta, otro resultado final. Pero importante lo que estamos centrados, seguimos el esfuerzo de estas Remeiras, de estos 4 votos que consiguieron la clasificación ante aquí en Tirantra, esta finalísima. Pero también por cuestión de esos handicaps, tienen que darlo todo. Hasta el final, aquí cada la segunda cuenta. Y ahí tenemos a Vila de Cangas, destacadísimo después. Bastante igualdad entre las otras 3 tripulaciones femeninas. Ahí está Vila de Cangas, exprimiéndose al máximo.
Fantasía evidente con que va a entrar. Las bolas de llegada. Ahora la primera bocinazo de esta regata. Entra a línea de meta. Vila de Cangas. Y Hoyo o Manaman que se trae ahí. Entre medio de cabo. No que intenta meterse también. A embarcación de Puebla. Ahí tenemos a Vela que se mira que va a ocupar. La segunda posición por Carrero. Número 1. Entra Somerton. Y a remonta de Puebla que fue tercera y una regata. Cuarta cabo. Así remató. Ahora ganamos los handicaps. Para la clasificación oficial de esta categoría veterana femenina. Atención, tripulación de Cabo da Cruz, tiene que pasar control de embarque. Cabo da Cruz, control de embarque. Tripulación de Vila de Cangas, tiene que pesar embarcación. Vila de Cangas, pesar embarcación. Bueno, buenísimo, buen esfuerzo de esta veterana, categoría veterana. Tenemos 35 años, la categoría femenina. Dos longos que vienen de completar. Con gran ambientazo aquí al final. Campeonato realizado por Sala Deportiva Tirana por la Feria Camera de Remo. Arquitectura Gringa, primer final no hay. Estamos viendo esta retransmisión en YouTube con unas imágenes espectaculares. El trofeo también aquí. Esta zona de Espigón, donde se poco público. Como ves ahora mismo. Decimos a través de YouTube al día de Cañeras. Se puede ver Colón todo día, la semana. Seguro que queda ahí colgado para que se pueda consultar. Para recordar esta jornada de Remo. No te iba a hacer nada, era una estación. Como hicimos en las finales a seguir categoría veteranos masculinos. Organización aquí de la Sociedad Deportiva Tirán, que tenga cantina, o momento ahora para llegarse, a tomar algo, también te salir servicios. Que necesite ir al baño para seguir disfrutando de este campeonato Xunta de Galicia.
Ese presidente da Federación Galega, papá. É un Méndez, sabe, home. Non ten un polo de Neira, pero que non. Ten un polo da Federación Galega. E quen é ese chaval? Cristian, non? O da Cruz da Chile. A ver, Rafacites, o Santolado non conozco. Non é Cristian o de da Rosa? Home, claro. Cuidado con móvil. Estamos na conta atrás para o inicio da final veteranos masculino. Lembramos, vai estar Cabo da Cruz no carreiro número 1, Chapela no carreiro número 2, San Bartolomeu de Meira, que son os defensores do título no 3, e Vila de Cangas, carreiro 4. Perdón, aí de pé non... Tripulacións, categoría veterano masculino, Cabo da Cruz, calle 1, Chapela, calle 2, San Bartolomeu, calle 3, Vila de Cangas, calle 4. Tripulacións, por favor, a línea de saída, collendo rabiza. Quiero ver a estos ahí. Quietas, 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 sin remar. Calles 3 a 4 proa. 3 a 4 proa. Calle 3 proa. Aguanta, Cabo, aguanta que se va. Calle 3 proa. Quieto ahí. Quietos. Saída rapidísima de
categoría veteranos masculinos. Ahí está el ánimo de toda la afición que está aquí congregada en esta mañana de remo. Moaña en Tirán, Cabo da Cruz que va por los carreiros número 1, Chapela por los 2, Meira por los 3, Vila de Cangas por los 4, os 4 conxuntos, las 4 tripulacións que onte conseguiron billete nas eliminatorias para estar hoxe loitando polas medallas do Campeonato Xunta de Galicia. Pois na regata veteranas femeninas non cambiaron os postos de entrada despois da aplicación dos handicaps, así que Vila de Cangas, campeón de Galicia na categoría veteranas femeninas, medalla de plata para Sandra Tolameu de Meira, Puebla que tamén subirá ao podio como terceras clasificadas, cuarto posto para Cabo da Cruz, así que segundo título. O primeiro da jornada que foi para as tiranas, o segundo en veteranas femeninas para Vila de Cangas. Reservaron, ni siquiera de una semana para otra. Hay que reservar en Meira porque ¿dónde estabas tú? Se ve mejor por la vuelta. Sabes que hacer, pero no, mira, vas a ver. Ocho por aquí se está, Pero bueno, ¿dónde están? Ahora no ves bien porque, pero quieres pasar para allí, pero vaya a ser. Vaya pasando aquí desde este espigón, aquí no con Astrañera buscando esa única virada de esta regata a dos longos. Así que podemos seguirlo a través de los móviles. Están los enlaces a las redes sociales de la Federación Galega de Remo. Y ahí podemos ver la retransmisión por YouTube. Como va claramente en primera posición Sander Tolameu de Meira, con el carrero número 3, seguida por Chapela, y después, en esta perspectiva que tenemos ahora mismo a vista de dron,
Cabo la Cruz y Vila de Cangas, bastante para ellas. La lucha por la tercera posición. Todos puntos gratis. Ahí está, mirada de Sander por la doble vega por los carreros número 3. ¿Va? Dos, para prueba. Una. Y dos. Y después mantiene la situación prácticamente igualdad de Cabo y de Vila de Cangas. Muy preto de Chapela, pero Sander con la de Vega y el defensor del título. Por el momento marcando a falta. Para sin complicaciones para ninguna las cuatro circulación. Hay una salida perfecta, rapidísima, así que a mucha velocidad está se disputando esta finalísima categoría veterana masculina. Cada vez más gente enganchada aquí a la transmisión en YouTube. Podemos ver, está superando los 200 espectadores. Están llegando también los platos fuertes de la jornada, este título absoluto femenino. Que va a ser a dos longos, circuito masculino, ya 4. La temporada de Cañeras aquí en Moaña, que empezó a fin de semana pasada con este desafío entre Pilar y Neira. Vaya mes de junio, final de semana de Batines de Concello en Moaña. Esta fin de semana estamos en el Campeonato de Galicia. A Vindeira por Campeonato de España. Sería perfecto. La última fin de semana de este mes la Liga Galega de Trañeira. Así que un no parar. Se quita las grandes. Bueno, Campeonato de Galicia, Campeonato Sur de Galicia de Trañeira. Esta tercera final la mañana. Les van a 4 tripulación, no último longo. No, esta pena. Cabo va la acercando fogo. Pasando todo el mundo ahí atento a los móviles, pero ahora en directo, en vivo y en directo tenemos aquí cómo le están llegando. O remate de esta regata, de esta final masculina, le vamos Cabo la Cruz que va por el carrero número 1, Chapela por 2, Sander de Medellín por 3, Vila de Cangas por 4. Parte decisiva, parte definitiva ya de esta tercera final de la jornada. Mina destacada, después Cabo, que se situó a altura de Chapela. Ahí está, parte final, la regata. Vamos a ver cómo entran. Después habrá que estar atentos, ostánicas. Lo último es el factor corrector que se aplica. San Bertolomeo, bien vamos. O a lo pasado conseguimos título de esta categoría. Piso en Alguiño, entre Ribeira. Como se está buscando revalidar la caruana del Concello. Ahora está la marca de San Bertolomeo de Meira. En primera posición. Y después los otros 3 que vienen igualadísimos. Ahí con ánimo do público. Siendo un remedio más para llegarse aquí a estas boyas.
que en breve vaya a atravesar la embarcación cerca de San Bartolomé de Neira. Tenemos entrada en línea de meta, primera. Diario como en el pulso, Motomán, entre Chapela y Cabo La Cruz. Va a entrar por delante Cabo. Tercera, Chapela. Y cuarto puesto, Pratila de Cangas. Muy bien, fuerte aplauso. La Remedio está recuperándose. Esfuerzo agónico en esta final veterana masculina. Tripulación de San Bartolomeu, ten que pasar control de embarque. San Bartolomeu, control de embarque. Tripulación de Chapela, ten que pesar embarcación. Chapela, pesar embarcación. Pois a orde de entrada na liña de meta, que foi San Bartolomé de Neira primeira, Cabo segunda, Chapela terceira, Vila de Cangas cuarta. Agora aplicaránse os tácticas y veremos cómo queda la clasificación de esta categoría veterana masculina. Mientras tanto, un público que puede aprovechar para llegar a esa cantina, que está ahí en pleno funcionamiento. Saben que quiere ir al baño, hay servicios ahí. Y lembramos que para acceder a este espigón pueden hacerlo por las escaleras laterales que hay por los dos lados de este espigón. Escucha, ¿hay alguien libre en la vida? Digo, porque yo tengo un cable de fibra, está fuerte, pues se saca los nuevos, está pagando muchísimo más. Sí, un pasacable sí, pero pasacables o... Hay unha país e se mata. Está muitísimo máis alto que este, era máis ancho. Pero...
pinchado, espera un segundo, estoy pinchado. Está esperando un montón de gente por ahí. Vamos hasta allá. Uy, nós somos de outro nivel, Nardo. Nós somos de secano. La entrega de premios, recordamos que hoy no va a ser aquí, ¿eh? No va a ser en este estigón, sino donde están las instalaciones. Ahí la Sociedad Deportiva Milán. Condecoradas y condecorados. Los primeros en cada categoría. Le vamos por el momento 3. Categoría veteranas. Ahora van a empezar unos minutillos. As absolutas. Facendo primero toda categoría absoluta femenina. Na que vai estar remando Tirán, aquí na súa casa se defende o título, vai estar Perillo polo carreiro número 2, xente foi que marcou o mellor tempo na clasificatoria, Chapela vai estar polo 3, Ame Grove polo carreiro número 4. Pois aplicados os handicaps, categoría veterana masculina, resultado do Campeonato de Galicia 2026, San Bertolomeu de Meira, que conserva o título, segundo posto para Chapela, Chapela que entrou terceira, pero despois polos handicaps pasa a ser segunda, terceira posición, medalla de bronce para Cabo da Cruz. Así que estarán no podio, San Bertolomeu, Chapela e Cabo. Recapitulamos como vai o tema dos títulos. Esteirana recibirá o mixto, Vila de Cangas o femenino, San Bertolomeu o masculino nestas categorías de veteranos y veteranas. A partir de agora, absolutas. Empezando pola femenina, lembramos a 2 longos.
sí que está, sí que está. Sirve para outro episodio. No, están escuchando cousas destas. Onte lembramos como foi a clasificatoria con Perillo, Salgado Perillo. A máis rápida por 4 segundos. 4 segundos máis rápida que Tirán Pereira. As anfitrioas que foron segundas. Chapela ocupou a terceira posición. A Megrove meteuse como cuarta. Esta final que está a piques de comezar. Xogo título absoluto femenino. Otro día traer a trofeo. Toda esa cosa ya de ahora está saliendo. Pasado está Tripulacións categoría absoluto femenino. Tirán, calle 1, Perillo, calle 2, Chapela, calle 3, Amegrove, calle 4. Tripulacións, por favor, a liña de saída.
Vamos, por favor, entramos a Escatro, collemos Rabiza. Pero ahí está, ahora más todo normal. Pero que no hay expectación primero. Tensamos a Escatro e unha vez este tensa Rabiza, por favor, remos quietos. Calle 1 e 3 pro. Calle 3, una paladina pro, despacio. As demais, por favor, remos quietos. Gracias. Calle 3, proa. Quieta, stop. Quietas. Pois espectáculo servido coa final absoluta femenina do Campeonato Xunta de Galicia. Polo carreiro número 1, aí está remando o conxunto anfitrión Tirán, que defende o título. Polo carreiro número 2 está Salgado Perillo, as máis rápidas onte nas eliminatorias. Polo 3 está Chapela Wofco, as gañadoras temporada pasada da Liga Galega, e polo 4 a Megrove, revelación ano pasado na Liga Galega, así que boísimo o cartel para esta final categoría absoluta femenina a 2 longos. Lembramos, xa en marcha buscando a primeira e única virada. Yo tengo que darle ahí una idea de las Solo con la De cabeza momento, al aire. máxima igualdade, aí podemos ver na retransmisión a través da YouTube, os enlaces para acceder nas redes sociais da Federación Galega de Remo. Vemos o plano aéreo, moi parella no momento. Polo 1 Tirán, polo 2 Salgado Perillo, polo 3 Chapela, polo 4 Ame Grove. Salgado Perillo na clasificatoria máis rápida, 4 segundos mellor que Tirán Pereira. Ah, sí, 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 sí. Igual es la camiseta para ellos. Ay, papá, ya me caí. Pensa que teño 20 anos. Es alto, ¿eh?
lanzadas este primero longo. Sí, yo los conocí el día de... Sale de Vigo o fondo. Con este El campo de regatas fantástico. Y luego estaba otro también, las máquinas. Aquí en Tirán, en Moaña. ¿De qué tienes ojos azules? Entonces ya tenemos 3 Sí, eso es. títulos repartidos de este campeonato de Galicia. Los 3 las categorías de veteranos y veteranas. Ahora estamos con absoluto femenino. Los 4 mejores equipos, 11 la eliminatoria. Que foi contra los 8 medíndose nunha regata en liña. Mira, Eli viene por allí. No, Eli viene allí, mira. Ah, porque veo a Eli abajo, hablando por teléfono. La sensación, este plano que estamos viendo ahí de dron, de que Salgado Perillo toma avantaxe polo carreiro número 2. Nada mellor que agarrar a Ceaboga para saber quién está sendo a tripulación máis rápida neste primeiro longo. No, de maravilla, viene por ahí aguantando, venía detrás tuya, pero por abajo. ¿Sí? Yo de maravilla, yo estoy fresca como una rosa. Fresca como una rosa. Claro. No, pero 6.000 metros más se nota. ¿Cuántos? Bueno, 2.700. Son 1.000 más para a ver, Chamel. Claro. Sí se puede, lo que pasa es pero no quedamos a ver. Cuidado, no marcharon. Fretiño esa Ceaboga, lembramos que vai polo carreiro número 1 Tirán, polo 2 Salgado Perillo, polo 3 Chapela Huesco, polo 4 Ande Grove, Campereira que está custando máis este primeiro longo. Ese carreiro número 1 que se carga despois no longo de volta, como podemos ver, ¿no? Na prova veterana masculina. Acabou aí que folla máis por ese carreiro número 1, acabou remontando posicións. Unha allá posta no móvil, a outra das Ceabogas, e aí están chegando, aí comezan a virar, con Salgado Perillo primeira. Despois prácticamente a par, que van Chapela e Amegrove. Y Tirán Pereira en cuarta posición. Miraron as 4, así que xa lanzaron buscando as boias de chegada. Campeonato dos longos este na categoría absoluta femenina. Bueno, a ver. Ah, vale. ¿Cómo desaparece la entrada? Hay un Como van subiendo el número de espectadores aquí en YouTube. Están superando los 300. A expectación posta de este último longo. ¿Quién será más campeonas de Galicia de esta temporada 2016? Después lembramos que también hay en xogo 2 billetes para el Campeonato de España la vindeira semana. 2 billetes directos que también están en xogo en esta regata. No pasa nada. Pues negra. La que es blanca, porque aún así. Pues te traigo la blanca porque ella está negra. Es que el problema. O sea, entonces, si me llegan estas. Sí, no le llegarán. No, pero escucha, yo hoy te traje una 2XL, te traje una XL. Tengo yo otra 2XL de casa. Pero la mía es la mía, la 2XL que tengo en casa. Yo la tengo aquí. Ah, y yo la tengo ahí. A ver si te paso de Chile.
la peli es de Manchasele de mujer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las caras entonces le llegamos, pero se le blanco, porque el blanco a lo mejor es mejor, más flojito. Bueno, ¿quién se la pido yo más? No, pero que no es pequeño, bueno, pasando por el Fontani. Ay, María, acaba por ahí, que está voy a buscarla. Chicas. No sé qué va a comer. Yo creo que al final para sacar voy a levantarnos y yo déjame. Bueno, ahí estamos, llegándose al final esta regata absoluta femenina, este campeonato Xunta de Galicia. Estamos a poquillos minutos de conocer quen van ser as campeonas autonómicas da temporada 2026. Día fantástico de remo aquí en Moaña, Ría de Vigo. Todo por decidir en este segundo y último longo. Tiró en cabeza Santiago Perillo. En las diferentes que eran mínimas. Tenemos también algo de lento. Factor a tener muy en cuenta para este treito final. Entonces, ¿qué haces, no? Si nos quedan segundas, ¿no? Sí, ya les dimos la buena. Yo rascar ahí ya no rasco, ya me quedo un poco de Bueno, claramente destacadas, esta vista aérea que tenemos. Salgado Perillo en primera posición. Tenemos que estar remando Polo Carreiro, número 1, conxunto local. Tino Pereira, Polo 2, Salgado Perillo, Polo 3, Chapela Huofco. Polo 4, Amegrove, 4 equipazos. La finalísima de este campeonato Xunta de Galicia. Pois aí o público, desde aquí en breve xa nos percibe, aí os ánimos, para Remeira que están en pleno esforzo, dando todo, lembramos, regata 2 longos, na que te están decidindo os títulos autonómicos, prato forte da temporada este que estamos vivindo, na Ría de Vigo, con Tirán Pereira que é a defensora do título, aquí na súa casa o título, que está buscando Sereña que en primera posición. Salgado Perillo, vamos a ver cómo se resuelve. Esto es final de regata. Ahí están los ánimos que llegan desde este Peirao do Con. Ahí va toda a emoción do remo. Vaya final que temos. Aí Polo Carreiro 2, 3 e 4. Salgado Perillo que vai polo 2, Chapela polo 3, Amegrove polo 4. Aí está o conxunto do Leiros, que semella que ten vantaxe, que se vai levar o título. Aquí en Augas de Moaña, en Augas de Tirán, a victoria no Campeonato de Galicia para Salgado Perillo. Segunda posición, Chapela Huofco. Medalla de bronce, Brasda, o Porto Veloso, entró Amegrove. Eres aplausos también para Tirán Pereira. Cuarta posición, así que título para Salgado Perillo, a emoción aí no barco. No conxunto de Oleiros, novas campeonas de Galicia. Tripulación de Amegrove, ten que pesar embarcación. Amegrove, pesar embarcación. Tripulación de Perillo, ten que pasar control de embarque. Perillo, control de embarque. Fantástica esta final femenina que acabamos de vivir. Aí con Salgado Perillo, que foi dende o primeiro longo, controlando en primeira posición. Chapela que apertou aí o final. E Amegrove conseguiu a terceira posición. Tirán Pereira que xa virou cuarta. Non puido remontar no último longo.
Como decimos, pueden seguirse a través de YouTube. Igual esto toca pesar. Tanto en directo como después que la vela sonando la jornada o la semana. Pues quedarán ahí colgadas a través de las redes sociales de la Federación Galega de Remo, que se accede para ver este campeonato Xunta de Galicia. Quédanos una final absoluta masculina. Venga, chao, hasta niño. Bueno, pues última pausa da xornada. Un momento para chegarse aí a cantina, a tomar algo. Estamos en hora aí Xando Vermú e despois para... Y después para vivir a final absoluta masculina. Que vai estar Chapela Wolf, con la que vai estar San Bartolomeu de Meira, Cabo da Cruz, y como defensores do título, o Club de Remo Ares. No había nada. Pero me gusta más blanca que negra. Yo la blanca no la quiero porque tengo dos cosas. Pues preparándonos xa para a final absoluta masculina. O mellor tempo onte que marcou Chapela, 28 centésimas, mellor que Cabo da Cruz. Estivo igualadísima aí a loita pola primeira praza nesa eliminatoria. Ares y San Bartolomeu de Meira pues hicieron terceira y cuarta por diante de Necos y de Tigán, que se quedaron ahí a las puertas de acceder a la final que va a comenzar en unos minutillos. Vamos a disfrutar aquí en este campo de regatas de Tigán, que también podemos hacerlo a través de la retransmisión por YouTube. ¿No me llamas? Sí. Yo, ¿sabes? No es así. No es así. Y eso, oye, hijo, tío, estás hablando por los frases y son vos. Ah, Me dice Mateo que te llame. Mateo está ahí abajo.
Voy para allá a pegar unos vestidos. Ponte ya lo de los de verde, que vamos a coger de comer. ¿Quieres algo de beber? ¿No? Espera ahí. ¿Sí? Ah, espérame ahí, donde el libro. Ahí en las rocas o algo. Tripulación, categoría absoluto masculino, Chapela, calle 1, San Bartolomeu, calle 2, Cabo de Cruz, calle 3, Ares, calle 4, tripulación, por favor, a línea de saída. Por favor, Chapela, San Bartolomeu, Cabo de Cruz, de Ares, a línea de saída. ¿Estamos largo, equipo? Vamos juntos, bota nivel. ¿Atentos? Va. ¿Dos fuera una? Dos. Último aviso, a línea de salida, por favor. No. A ver, tres, Chapela, equipo. 1, 2, 3, ¡Chapela! Equipo. Tripulación, Rabiza, por favor. Tocamos prueba suave. ¿Cuáles? Palas estribor. Por ahí. Dar un poquito. Sacar bote. Luego las palas estribor. Pensamos. Siempre arriba, no corte palabra. quietos. Atención. ¡Va! Y 1, 2, 3 y media. Y 1, va, 2, va, 3, va, 5. Con 4 equipos en liza, Chapela Huosco, Polo Carreiro número 1, Chapela Huosco este ano, que vai estar na Liga Euskolabel, Polo Carreira número 2, San Bartolomeu de Meira, Polo 3, Cabo da Cruz e Polo 4, e pola Liga Euskolabel, como é o Club de Remo Ares que tamén son os defensores do título, esta regata a 4 longos. Todo marcha por lo tanto, como se pida, como el resto de regatas a través de la retransmisión de YouTube. También aquí disfrutando de esta jornada de remo.
organizada por Ciudad Deportiva Milán. Y estamos en la última regata de la jornada. Por lo de ahora, 4 títulos. No hubo ningún club que repetirá. Ganadora de Cacas, San Bertolomé de Reina, que se llaman títulos veteranos. Salgado Perillo, que deben de vencer una prueba absoluta femenina. Monteo metió tiempo, clasificatoria, lo marcó Chapela, 20 minutos 55 segundos, 71 centésimas. Así que ahí está, referencia a la jornada de once de esa jornada eliminatoria. Vamos con la buena equipo, vamos todos juntos, sigue, ahí vamos chicos de proa, cabeza, vamos ahí 4 en el centro, amplio, vamos 4 de popa, sigue, Primeras 3 miradas. va que va buen equipo, confía, confía, Cruz Polo 3, Ares Polo 4. Entrega de premios no va a ser aquí, sino en las instalaciones del club, la Ciudad Deportiva Milán. Por saber de esa ceremonia de premios, de trofeos, quienes van a ocupar el mesón en esta categoría absoluta masculina. Todo el mundo pendiente ahí, la primera referencia, la primera se aboga para ver cómo marchan. 4 equipos. 2 equipos que son temporada da Liga Euskolabe, 2 da Liga Galega de Trañeiras, la súa primeira categoría de la Liga Trañeiras A. Ahí está, primera mirada. Bueno, máxima igualdad de Sevilla. De Cabo, Ares, Chapela, un poquito más por detrás Sevilla que va a San Bertolomé de Beira.
aquí de esta retransmisión, que sale muy bien esa mirada. O conjunto de Chapela Huosco. Bueno, ya no hay otra referencia posible, Costela después, al remate de este segundo longo, cuando vienen aquí, sale balón de ida y otro de vuelta. Sabemos exactamente cómo marcha. Bastante lento, nos puede cambiar de un longo para otro en esta final. Campeonato Xunta de Galicia. Temporada 2026. Estamos con finalísima absoluta masculina. A última da mañana, quinta definitiva. Llegando aquí a este punto, a segunda se aboga. Chapela Carrero número 1, San Bertolomeu de Meira polo 2, Cabo polo 3, Ares polo 4. La vista de dron se veía que va en Chapela en cabeza. Chapela dominando. Cabo que marcharía segunda, Ares tercera, San Bertolomeu cuarta. Sobrando con fuerza en este momento, aquí en arriba de Vigo, Chapela Carrero, número 1. La sensación que aparece por diante, vamos a ver antes de ahora cuando llega de aboga. Por favor, ¿no? De este segundo sector, de este segundo longo. Vamos por los Carrero, número 3. Las sensaciones están acabando con mucha fuerza. Este segundo longo a esos defensores do título que van polo Carreiro número 4 en esa tercera posición que ocupaban ahí un aranco. Pues aquí tenemos de aboga Ecuador da regata, saca a pica Chapela, tamén o fai Cabo da Cruz, a virada dos veretes primeiros, Cabo segunda, terceira e Ares, cuarta San Bertolomeu de Meira. Mirada sin ningún tipo de complicación, ahí arranca Chapela Huosco. Segunda posición para Cabo da Cruz. Terceira para Club de Remo Ares. Cuarta San Bertolomeu de Meira. A mirada dos cercos. En marcha xa terceiro e penúltimo longo para estas 4 embarcacións, as protagonistas da final absoluta masculina.
Pues vaya dos longos que nos quedan. Con Chapela, una mínima ventaja respecto a Cabo de Cruz. Tercera, Ares y cuarta, Sander Zoabeo. Así arrancaron este tercero parcial. Ahora Vento en contra. Así que vamos a ver ese tercero longo, que normalmente acostuma a ser chave en las regatas. Y acontece, podemos seguirlo aquí. Desde este espigón, también a través de YouTube. Ahí a retransmisión en directo, que se accede a través de las redes sociales. La Federación Galega de Remo. O también la cuenta de YouTube de la Liga Galega de Trañeiras. No cambió demasiado para nada por el momento. Después de lo que vimos en esta segunda ciaboga. Chapela Busco que continúa en primera posición. Mínimo ventaja respecto a Cabo da Cruz. Terceira Ares. Cuarta San Bartolomé de Beira. A primeira gran regata masculina da temporada nas Trañeiras. Aí agora na transmisión por YouTube podemos ver cámara on board. Cámara dentro da embarcación de Chapela Busco. A ver, aí de preto o esforzo dos remeiros e como decimos, primeira gran regata da temporada a nivel masculino. A nivel fin de semana Campeonato de España. Después ya empezarán las ligas. Y con representación de dos ligas. Esta final del campeonato autonómico. Dos equipos de la Liga Euskolabel, dos equipos de la Liga Galega de Trañeiras. Vamos a hacer el beso. Bloque al viento. Después lo ascenso conseguido ahora pasado. La Liga Galega de Trañeiras, donde prácticamente ha estado lleno de triunfos. Ahora todas ya las puestas mesas de abogas exteriores. Última virada, para que falta pouquinho.
Chapela Huosco, primera posición. Cabo la Cruz, la segunda. Ares, la tercera. Y San Bertolomeu, que ainda no pirou. Marcha en cuarta posición. Así que todo vai a resolver neste último longo. Logo me empeza cunha vantase que semella que aumentou Chapela Huosco respecto a Cabo la Cruz. Por favor, ese veleiro que está aí, que non entra no campo de regatas. Estamos en competición, que van a rematar ahora. Pues vamos a vivir un desenlace emocionante en la categoría absoluta femenina. La victoria de Salgado Perillo por delante de Chapela y de Ame Grove. Vamos a ver qué acontece. Aquí está, prueba absoluta masculina con Chapela Huosco, que desde la primera virada marcha en cabeza. Ya casi mira que vaya avanzando la regata, va aumentando a diferencia, pero falta desenlace donde todo puede cambiar. A disposición por Carreiros, Chapela por 1, San Bertolomeu de Meira por 2, Cabo da Cruz por 3, Club de Remo Ares por 4. Sigue con peso. Hay equipo. Ahí. 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 Solo juntos. Ahora metidos. Muy metidos. No es nada. Juntos. Acaba. Acaba. Ahí la retransmisión en YouTube, podemos escoitar ahí el esforzo. Los remedios de Chapela llevan esa cámara dentro de la embarcación. En Cabo da Cruz, a súa principal ameaza. Despois Ares, semella que vai ter complicado para levar esa terceira praza. Semella que teñen asignada xa a medalla de bronce. San Bertolomeu de Meira que vai ser cuarta. Así que a principal emoción aí está na loita pola victoria entre Chapela Huosco e Cabo da Cruz, entre un conxunto que vai estar na Liga Escolado e outro na Liga de Trañeiras. Están xogando o título autonómico, a coroa galega, aquí na Ría de Vigo, en Moaña, no campo de regatas de Tirán. Pues ya no queda nada, aquí están achegándose a línea de meta, as boias finais. Dica regata da xornada 4 longos, esta absoluta masculina. Chapela e Cabo, semella que aí está, a loita polo título. Ahí están los ánimos de toda afición aquí congregada para asistir ao desenlace da categoría absoluta masculina. O ano pasado foi Ares, que se fixo co título. Agora se veía que ten complicado. Vamos a ver como se resolve. O mano que se trae. Chapela Huosco y Cabo da Cruz. Últimos metros. Campo final. Momento de mover todo. De poner todos los vatios. Ahí está. La resolución de este campeonato de Galicia. Con Chapela polo carreiro número 1. Os vedetes que van a ser campeones de Galicia. Medalla de plata para Cabo da Cruz. Entran aí os de Boiro. O título, por lo tanto, que queda na Ría de Vigo. E nos ibaise para outro lado. A Concello de Redondela para Área Longa para Chapela. O terceiro posto. Vai entrar agora en línea de meta. Ares. Por lo tanto, repítese o resultado de onde.
clasificatoria. Esta posición que va a ocupar, y ahí los ánimos tras Samer Ptolomeu de Meira, donde se le va una alegría importante metiéndose de esta finalísima de tanto nivel. Ahí estaban Cireles, todos encargados de paisar humano a nivel competitivo, que harán esa entrega de premios, que serán las instalaciones de Tirán. Ese aplauso fuerte para Samer Ptolomeu de Meira. Por lo tanto, remató la competición. Vémonos ahora a las instalaciones de Tirán para entregar los premios de este campeonato Xunta de Galicia. Atención, tripulación de Cabo de Cruz, ten que pasar control de embarque. Cabo de Cruz, control de embarque. Tripulación de Ares, ten que pesar embarcación. Ares, pesar embarcación. Pero Katy que marchaba, que la niña no sé qué. ¿Qué tenéis que coger? Vamos a coger la medalla. Muy mal. Total que máis lle daba a facer unha medalla máis que unha medalla. Atención, En el barco, el de mi hermano. Me trajeron para acá. Yo ya te podía llevar. Me trajo para acá. Porque quería uno para llevar la tiene 2 camarotes, el baño. Yo hice los pisos del miedo todos ahí antes de bajar. Pero mira, soltero,